Hola, hoy hablaremos de la fianza comercial. El Código Civil define el contrato de fianza de la siguiente manera. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no la cumple. A quien tiene el interés asegurable se le llama asegurado, es decir, el acreedor, mientras que el deudor se llama afianzado o fiado. Hay que aclarar que el interés asegurable lo determina el asegurador. En Colombia solo expide esta autorización la Superintendencia Financiera. Hay una restricción legal para la celebración de contratos con empresas extranjeras que no cuenten con la autorización para realizar esta actividad en Colombia. El siniestro es una condición que debe cumplirse necesariamente, debido a que el contrato de seguro de fianza es de indemnización, no de enriquecimiento. Por lo tanto, es necesario probar la cuantía del daño ocasionado por el siniestro. En cuanto al proceso de selección y suscripción, se refiere al análisis que debe hacerse a las circunstancias que rodeen el contrato y que se refieren a los conceptos de responsabilidad objetiva y subjetiva. La Ley 100 de 1993 dispone que los seguros y reaseguros que amparen sobrevivientes e invalides que estén dentro del RAIS no tienen este impuesto. En cuanto a la devolución de primas, se tiene en cuenta el valor que se cobró, la vigencia original y el tiempo en que se asumió dicho riesgo. Estos riesgos se vienen a: riesgo objetivo. Se estudia el contrato y clase de obligación que de él se deriva para saber si se puede otorgar el amparo. B. Riesgo subjetivo. Es el estudio cuantitativo y cualitativo de la persona que pretende ser afianzada. En cuanto al pago de la prima, el artículo 1066 del Código de Comercio. El pago de la prima debe hacerse a más tardar dentro del mes siguiente. La indemnización tendrá que otorgarse un mes después de acreditado el mismo. Si no lo hace, la sanción es de interés moratorio igual al certificado bancario corriente por la Superintendencia Financiera, aumentando así este en la mitad. Este término es prorrogable hasta por 60 días con los siguientes requisitos. Primero, que se convenga expresamente por las partes. Segundo, que el asegurado sea una persona jurídica. Y por último, que el valor asegurado sea superior a 15 salarios mínimos legales vigentes al momento de la suscripción. La Ley 100 de 1993 dispone que los seguros y reaseguros que amparen sobrevivientes e inválidos que estén dentro del RAIS no tienen este impuesto. En cuanto a la devolución de primas, se tiene en cuenta el valor que se cobró, la vigencia original y el tiempo en que se asumió el riesgo. La devolución tiene que hacerse tan pronto como se registre el hecho que la origina y éste se haya informado a la compañía. La fianza comercial constituye una especie dentro del género de garantías. Las garantías se dividen en dos: reales y personales. Las reales son la hipoteca, la anticresis y la prenda, y las garantías personales son la fianza y el aval. En las garantías reales se afecta el producido de un determinado bien, mueble o inmueble. En las garantías personales se trata solo de una obligación personal que contrae el garante, que responde así con todo su patrimonio sin afectación del producido de bienes determinados. Las garantías personales son preferidas en el orden mercantil, lo que se explica, pues en el comercio tiene en cuenta principalmente el crédito de la persona que se desarrolla sobre la base de las condiciones morales. Toda garantía constituye una obligación subsidiaria de la obligación principal, cuyo cumplimiento se garantiza. El requerimiento de esta en materia comercial sea la sustitución de la garantía por una obligación también principal en forma de solidaridad. La fianza comercial disminuye los riesgos y por lo tanto facilita la realización de las operaciones, de ahí su importancia en materia comercial. Ahora, dentro del concepto de fianza, la fianza es un contrato o acto unilateral por el cual un tercero, fiador, se constituye en garante de la obligación contraída o por contraer del deudor.
En este contrato, la cual una persona se compromete a responder por la obligación contraída por otra, en caso de que ésta la incumpla. La fianza es comercial cuando la determina el objeto. Para una fianza comercial, basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato de comercio, aunque el fiador no sea comerciante. Extinción de la fianza. La fianza queda extinguida por vía directa cuando el fiador realiza el pago o extingue la obligación por cualquier otro medio. También se extingue la fianza por vía de consecuencia, cuando el deudor principal extingue la obligación por el pago o novación o demás modos de extinción de las obligaciones. Liberación de la fianza. Según el artículo 619 del Código de Comercio, establece que el fiador, aún antes de haber pagado, puede extinguir su liberación en los siguientes casos. Fianza con plazo indefinido. La fianza comercial puede estipularse por tiempo indefinido, pero en tal caso, el fiador puede extinguir su liberación cuando han pasado 5 años desde su otorgamiento. Prórroga del plazo. El artículo 619 del Código de Comercio establece que el fiador puede exigir su liberación si vencida la obligación, el acreedor prorroga el plazo sin su consentimiento. Esta es una solución diferente a la contenida en el Código Civil. La diferencia radica en que no cesa automáticamente la responsabilidad del fiador, sino que éste debe solicitar su liberación. El fiador no puede invocar el beneficio de exclusión de los bienes del deudor ni la división de la deuda en cuanto haya pluralidad de fiadores. Solo podrá exigir la interpelación judicial previa del deudor, es decir, el requerimiento para el pago de una deuda o para el cumplimiento de una obligación que es dirigido por el acreedor o su representante al deudor suyo. Características del contrato de fianza comercial. 1. Es unilateral. Es unilateral porque una sola de las partes se obliga. La parte que se obliga es el fiador, frente al acreedor, a responder por la obligación principal en caso de que éste no cumpla. 2. Es consensual. Basta con la simple manifestación de la voluntad del garante y la aceptación del acreedor para que quede perfeccionado el contrato de fianza comercial. 3. En principio es gratuita. La fianza nace como un favor que una persona hace a otra. La fianza no presupone remuneración de ninguna especie, pero puede darse el caso que la fianza sea onerosa. 4. Es conmutativo. Cuando una persona se constituye en fiador, desde ese mismo momento nace la obligación. Así está obligado. Elementos del contrato de fianza comercial. Primero, capacidad para contratar. Puede contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. Artículo 1143. Incapaces. Los menores de edad, los interdictos, los inhábiles y cualquier otra persona que la ley le niegue la facultad de celebrar determinados contratos. 2. Consentimiento. La fianza se perfecciona con el consentimiento. Basta la simple manifestación de voluntad del garante y la aceptación del acreedor para que nazca y se perfeccione el contrato de fianza comercial. 3. El objeto. Debe ser posible, lícito, determinado o determinable. 4. La causa debe ser lícita. Artículo 1157 del Código Civil. Agradecemos por su atención. Espero que les haya quedado claras todas las dudas sobre este diverso tema.